Hola amigos, pero miren nada más que interesante es el desafío número 161. Tenemos por aquí una figura y debemos encontrar esta área sombreada. Nos dice que si O y O1 son centros, debemos encontrar el área sombreada. Eso quiere decir que O, este punto de aquí, es la mitad del diámetro del semicírculo grande. Y este punto que tenemos aquí es la mitad del semicírculo pequeño. Entonces, esta parte de aquí, que es el diámetro, mide una unidad. Es decir, pues una unidad puede ser en metros, en centímetros, pero se sabe que mide una unidad. Y en cambio, este diámetro de acá abajo mide 2 unidades. Como siempre, puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Como ya sabemos que esto de aquí mide 1, podemos borrar todo esto de aquí. Y ya sabemos que estos puntos son puntos centro. Entonces podemos borrar. Como había dicho, esta distancia de aquí hasta aquí mide 1. Vamos a dejar escrito simplemente con números y al final ponemos las unidades que son U. Entonces, si esta parte mide 1 y desde aquí hasta aquí mide 2U, entonces cada parte, o sea, desde aquí hasta acá mide 1 también. Y desde aquí hasta acá también mide 1. Es decir, el radio de este semicírculo grande va a ser 1. El radio es 1. Listo. Ahora lo que necesitamos encontrar para encontrar el área sombreada es restar el área de todo este semicírculo menos esta parte de aquí que estoy pintando con rojo. Entonces lo que necesitamos encontrar ahora es esta parte que está con rojo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea desde el punto centro hasta aquí, fíjense. Trazamos una línea y cualquier línea desde el punto centro del semicírculo grande hasta cualquier punto del perímetro debe ser el radio, o sea, debe medir 1 también. Entonces esto mide 1. Y si trazamos otra línea desde aquí también hasta el punto centro, también debe medir 1. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo equilátero y sus ángulos van a ser 60 grados, todos los ángulos, 60 aquí, aquí también debe tener 60 grados y aquí también va a tener 60 grados. Perfecto. Ahora, se nos formó también una parte de un círculo, fíjense. A este semicírculo de aquí grande, pues se lo dividió en varias partes, ¿no? Entonces esta parte es 60 grados, ¿no? Y si lo unimos por aquí, fíjense, vamos a unirlo por aquí, se nos forma una parte de un círculo. ¿Qué parte? Es la sexta parte. ¿Cómo lo sé? Porque 6 por 60 me daría 360 grados, que es lo que mide un círculo completo. Entonces, si dividimos 360 grados entre 60 grados, que es lo que tenemos aquí, eso nos da 6. Entonces, sabemos que esta parte de aquí es un sexto de todo el círculo, es un sexto de todo el círculo. Entonces, lo que tenemos que hacer es esta área de aquí, que es un sexto del círculo, restarle esta parte de aquí que es un triángulo equilátero y así vamos a obtener el área sombreada roja. Vamos a ver entonces, fíjense, esta área que tenemos azul, primero vamos a poner por aquí área sombreada y esto está en rojo, fíjense. Entonces el área sombreada roja que tenemos por aquí va a ser igual a toda esta área que tenemos desde aquí por aquí, es decir, el área del sexto de círculo. Entonces va a ser igual al área, vamos a poner por aquí un círculo y un 6. Entonces círculo sobre 6 quiere decir que es un sexto de círculo, ¿no? Al área del sexto de círculo menos el área del triángulo de aquí, fíjense. Si nosotros tenemos esto de aquí y le quitamos el área del triángulo, nos va a quedar simplemente el área roja. Entonces tenemos que restarle el área del triángulo. Perfecto. Por aquí tenemos área sombreada. El área sombreada roja va a ser igual al área de un sexto de un círculo, es decir, pi por radio al cuadrado sobre 6. Pi por radio al cuadrado pues es el área de un círculo, pero como queremos el sexto de un círculo, entonces lo dividimos para 6. Menos
El área de un triángulo, pero no de un triángulo cualquiera, sino de un triángulo equilátero, se determina con la siguiente fórmula. Raíz de 3, raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicado por el lado al cuadrado. Esta es la fórmula para determinar el área de un triángulo equilátero. Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi. ¿Y el radio cuánto será? El radio de este sexto de círculo es 1. Entonces 1 aquí al cuadrado. ¿Sobre cuánto? Sobre 6. Menos, por aquí tenemos la raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicada por el lado al cuadrado. ¿Y cuál es el lado del triángulo? El lado del triángulo también mide 1. Y como es equilátero, pues todos sus lados miden 1, ¿no? 1 al cuadrado. Perfecto. Tenemos que el área sombreada va a ser igual. Aquí tenemos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces nos queda pi sextos. Menos. Por aquí también 1 al cuadrado es 1. Entonces simplemente nos queda raíz cuadrada de 3 sobre 4. Y ya hemos encontrado el área sombreada roja. Fíjense, esta parte de aquí es esto de aquí. Esto de aquí pues son unidades. Todo esto de aquí, unidades, ¿no? Unidades al cuadrado. Listo. Esta es el área roja. Ahora lo que necesitamos pues ya es fácil. Necesitamos encontrar, restar el área de todo este semicírculo pequeño menos el área roja. Entonces podemos decir por aquí que el área sombreada total va a ser igual a el área de esta parte de aquí, que es un semicírculo pequeño, ¿no? Entonces, ¿cuánto será el radio? Si todo este es el diámetro y mide 1, el radio va a medir 1/2, ¿sí? 1/2 de unidad, porque todo el diámetro mide 1, entonces el radio es la mitad, es decir, 1/2. Entonces, por aquí vamos a tener el área del semicírculo pequeño menos el área roja. Entonces, por aquí ponemos el área sombreada roja, ¿no? Y vamos pues a determinarla. Tenemos entonces que el área sombreada total va a ser igual al área del semicírculo pequeño, es decir, pi por radio al cuadrado. Como es un semicírculo, no es un círculo completo, entonces dividimos para 2, menos el área sombreada roja que tenemos por aquí. Tenemos pi, vamos a poner entre paréntesis pi sextos menos la raíz cuadrada de 3 sobre 4, y estas son unidades al cuadrado, ¿sí? Vamos a tener por aquí que el área sombreada total es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio del semicírculo pequeño? Ya habíamos dicho, es 1/2. Entonces por aquí tenemos 1/2 de unidades al cuadrado. Todo esto sobre 2. Por aquí podemos aplicar la propiedad distributiva. Menos por más me da menos pi sextos, y también tiene que ir con unidades al cuadrado. Menos por menos me da más raíz de 3 sobre 4 unidades al cuadrado. Perfecto. Ahora por aquí tenemos que el área sombreada total va a ser igual. Tenemos 1/2 elevado al cuadrado. Eso es 1/4. Y ese 4 va a quedar multiplicando acá abajo. Es decir, me va a quedar pi. Arriba me queda 1 al cuadrado, que es 1. Multiplicado por 1 al cuadrado sobre este 2 de aquí, que queda aquí. Y este 2 al cuadrado, que es 4, va a quedar en el denominador. Es decir, aquí. Queda multiplicándose por este 2 de aquí. Menos pi sextos unidades cuadradas más raíz de 3 sobre 4, que es este 3. Raíz de cuadrada de 3 sobre 4 unidades cuadradas. Perfecto. Tenemos que el área sombreada total va a ser igual a, por aquí tenemos pues pi por unidades cuadradas sobre 8. 2 por 4 es 8, ¿no? Entonces me queda pi octavos de unidades cuadradas menos pi sextos de unidades cuadradas más la raíz cuadrada de 3 sobre 4 unidades cuadradas. Y por aquí si sumamos
pi octavos de unidades cuadradas menos pi sextos de unidades cuadradas nos va a dar el área sombreada, va a ser igual. ¿Cuánto nos da esta resta? Pues nos da pi sobre 24, esto negativo, ¿no? Porque este número es más grande que este de aquí. Entonces nos queda menos pi sobre 24 unidades cuadradas, más la raíz cuadrada de 3 sobre 4 unidades al cuadrado. Por aquí lo que podemos hacer es dejar las unidades cuadradas afuera. Entonces borramos estas unidades cuadradas y ponemos entre paréntesis, ¿sí? Vamos a borrar esto de aquí también. Vamos a dejar entonces más la raíz cuadrada de 3 sobre 4. Todo esto unidades al cuadrado. Fantástico, ya hemos encontrado la solución para nuestro ejercicio. Impresionante, hemos encontrado el área sombreada que teníamos aquí en azul. Es esto de aquí, la menos pi sobre 24 más la raíz cuadrada de 3 sobre 4 unidades al cuadrado. Y esto pues lo podemos solucionar y tenemos pues que el área sombreada en decimales es 0,30 aproximadamente. Vamos a poner por aquí aproximadamente porque hay más dígitos. 0,30 unidades cuadradas. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.